Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo libertad. Entramos en un nuevo capítulo. Hoy tiene que ver con la vibración cuántica del día y es una continuidad de esos tratados, del tratado en realidad que tiene que ver con el mapa de la conciencia de David Hawkins, que voy colocando en 3 podcasts, que son el de la vibración mental, en el del viaje a la mente y en el de la vibración cuántica del día. Empecé con la apatía, seguí con la culpa y el odio vengativo, seguimos con la vergüenza y hoy entramos al sufrimiento. Antes de entrar al sufrimiento, quiero contar algo. El otro día, escuchando a un autor, que no recuerdo quién es, decía lo siguiente: el ser humano viene a la Tierra a una sola cosa, que es a experimentar. Seguidamente añadió, a experimentar el tiempo, el nacimiento, la muerte, la transición. Y la verdad es que me impactó muchísimo, porque el gran secreto, por lo menos así lo veo yo, del ser humano es el de trascender las experiencias, que parece que no recordamos de vidas pasadas o de dónde vengamos del pasado. Hay gente que dice que sí, que es kármico y que venimos a repetir. Yo ahí ni entro ni salgo. Y hay otra que es la del tiempo. La del tiempo es la agenda. Parece que nacemos y tenemos una agenda educacional, una agenda formativa, una agenda de familia, una agenda de hijo, una agenda de padre, una agenda de abuelo, una agenda de qué hacer en lo cotidiano, levantarte, desayunar, lavarte los dientes. Una agenda es todo una agenda. Y lo que vamos descubriendo es que siempre estamos en una agenda de futuro. Incluso cuando nacemos estamos en el futuro porque vamos hacia la muerte. Nadie lo piensa así desde el principio, pero es cierto que es así. Y el gran misterio, el gran secreto de nuestro descubrimiento es trascender la experiencia y trascender el tiempo. Eso para empezar a abrir boca en cuanto al sufrimiento, porque en ese paquete, ya que hemos venido, hay mucho sufrimiento. Otra cosa que quería añadir y que me tiene un poquito como mareado es el hecho de que en el deporte profesional, en general, fútbol, baloncesto, balonmano, el deporte en general profesional, a los deportistas no se les permite hacer declaraciones políticas. Esto es muy gracioso. Pero el deporte profesional está lleno de política. Por ejemplo, las banderas de cada país. Por ejemplo, las Olimpiadas, el espíritu olímpico. Yo creo que los dioses griegos, si han llegado a ver la ceremonia de inauguración o de castración, llamaría yo, de París, que celebra el olimpismo, esa universalidad, al ver representar la última cena de Cristo. Da Vinci la dibujó fantásticamente, incluida una mujer dentro, una mujer, pero Da Vinci era Da Vinci y los gansos son los gansos, o los imbéciles son los imbéciles. No se le ha ocurrido otra cosa que hacer una ceremonia trans. Claro, uno en este espacio llega a preguntarse, no sé si este presidente de la igualdad, fraternidad y estas cosas ha querido buscar un equilibrio un poco paranormal entre los 12 asesinatos que hubo de Charlie Hebdo, porque esta revista Charlie Hebdo, sarcástica, hacía viñetas y dibujos de Mahoma, del Papa, del cristianismo, de muchas cosas, para equilibrar, y dijo, pues así estamos empatados, ellos han matado 12 y nosotros nos hemos reído de 1.000 y pico millones de personas, no lo sé. Pero lo cierto es que esto de la publicidad, de la política, es fascinante. ¿Por qué nos gusta, por ejemplo, que haya política? Política puede ser política religiosa. ¿Por qué en los deportes? Porque se magnifica.
el impacto de eso. Es decir, como está siendo televisado en directo, impacta. Es decir, si yo meto un gol, Ronaldo, y me santiguo y soy Ronaldo y me filman, estoy haciendo una declaración pública de mis principios, de mis valores, de mis creencias. Si yo soy otro y hago con las manos abiertas de rodilla y hago así, tiene un impacto. No es lo mismo, siendo lo mismo, no es lo mismo que si yo voy por la calle y me santiguo o hago con las manos así y le rezo a Alá o a Buda. No es lo mismo, porque por la calle te van a mirar como diciendo, bueno, un chalao más, o qué le pasa a este. Pero en la televisión es otra cosa. No es lo mismo que si me santiguo o llamo a Alá en un avión. Si me santiguo en un avión, lo que piensa el de al lado, hostia, este está cagado de miedo, piensa que el avión pasa algo, más allá de que la persona que lo haga porque se quiere sentir seguro. Hay miedo, obviamente. Si lo hace el otro, visto lo que ha pasado en el mundo, lo más seguro es que te pongas un poquito más nervioso porque piensas que la cosa va a saltar por los aires. Estas son realidades a las que hemos llegado producto de la política, incluida la política religiosa. No es lo mismo que si yo me santiguo en mi casa cuando me voy por la noche a dormir. No es lo mismo que si a un presidente, esto es real, ha pasado hace poco, lo intentan liquidar, se salva y que diga, Dios quiere que yo esté aquí en defensa de los malos. Como veréis, cada expresión política tiene su significado. Y por eso, en el deporte, que es público, que se televisa, a los políticos no les gusta que haya declaraciones políticas. Pero, por ejemplo, en Francia, la selección francesa, en el Mundial de la Eurocopa, que había elecciones en las que se jugaban muchas cosas, de izquierda y de ultraderecha, o de derecha, lo que tú quieras. Había un enfrentamiento que ha ganado la ultraizquierda, por cierto. La selección francesa, hubo jugadores que hicieron declaraciones, es decir, que estamos en un espacio de sufrimiento donde parece ser que quieren controlar a las masas según en qué circunstancias para evitar declaraciones olímpicamente jaimitescas, como puede ser la ceremonia de inauguración, que es la fantasmada más grande del olimpismo que he visto en mi vida. ¿Qué necesidad de tener que ofender de esa manera a 1.200 millones de personas? Claro, lo que ocurre y lo importante de esto es que si eso hubiese sido con Alá, con Mahoma, en unos Juegos Olímpicos, lo que hubiese venido después es terrorífico. Entonces, nos encontramos en el mundo occidental con una serie de fantasmones olímpicos. Yo diría que hasta de malas personas olímpicas, totalmente desordenadas. Tiene mucho que ver esto con la vergüenza, tiene mucho que ver con la culpa, tiene que ver mucho con la apatía y tiene que ver mucho con el sufrimiento. Dicho esta introducción larguita, que se me ha ido casi 9 minutos, nos vamos al sufrimiento. De nuevo, ¿para qué? Para entender la vibración del sufrimiento, para en algún momento, si la hemos tenido, todavía tenemos restos guardados, soltarla, para si estamos pasando por ella, entenderla, trascenderla y llevarnos a otro lugar mejor, a un espacio de más felicidad y de entendimiento y de respeto con uno y de quererse uno, porque siempre va con uno. Quererte uno. Entregamos muchas veces la vida a los demás y está fantástico y nos olvidamos de nosotros y a veces eso nos duele mucho, pero somos nosotros los que hemos de entender las cosas. Este es el nivel, el sufrimiento, que calibra 75, un desastre. El más pequeño era el 30, que era la vergüenza. Este es el nivel de la tristeza, de la pérdida, del desaliento. La mayoría de las personas lo han experimentado en algún momento, pero los que permanecen en este nivel
Viven una vida de arrepentimiento constante y de depresión. Ese es el nivel del duelo, del dolor, del remordimiento por el pasado. He superado algo y mentira, no has superado algo. Yo creo que he superado, tú no has superado nada. Sigues igual buscando el pero tú te acuerdas. No, si lo has superado, ¿no? Entonces, el pero, ¿de qué vale el pero? Es también el nivel de los perdones, de los perdedores habituales y los jugadores crónicos que aceptan el fracaso como parte de su estilo de vida, a menudo desembocando en la pérdida de todo, de trabajo, de familia, de amigos, de oportunidades, así como del dinero y de la salud. Pérdidas importantes en la vida temprana te hacen después vulnerable a la aceptación pasiva de la pena, como si la tristeza fuera el precio de la vida. Recrearse en el sufrimiento, producto de un dolor que no hemos acabado de trascender ni de entender. Por eso he comenzado el audio de hoy con esa frase que escuché: hemos venido a la vida a experimentar y a entender y vivir el tiempo, y yo diría que a trascender los dos. En el dolor se ve tristeza por todas partes, la tristeza de niños, las condiciones del mundo, la tristeza de nuestra vida misma. Este nivel colorea la propia visión de toda la existencia. Parte del síndrome de la pérdida es el sentimiento de incapacidad por reemplazar lo perdido o lo que simboliza lo perdido, desde un padre, desde un hermano, desde un amigo, desde una pareja. Sobre todo las emocionales son las más potentes. Hasta una oportunidad de trabajo. 1000 cosas. Hay una generalización de lo particular, porque la pérdida de un ser querido se equipara con la pérdida del amor mismo. Esto es potentísimo, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de las pérdidas de hijos por parte de padres jóvenes, por ejemplo, o de padres jóvenes por parte de hijos. Todos conoceremos seguramente alguna circunstancia de estas. Es un dolor que es equiparable a la pérdida del amor mismo tuyo. Y eso es durísimo. Quizá de lo más duro que existe. Pueden existir cosas peores, pero dentro de la naturaleza existe eso. Tiene que ver con el tiempo. Se nos quitó el tiempo que nosotros pensábamos que iba a suceder. Lo normal es que los hijos mueran después que los padres. Eso es lo que hemos aprendido en esta época del progreso. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Como diría alguno, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, a la ciencia y tantas otras cosas. Pero muchas veces ocurre de otras maneras porque nadie sabe cuándo ni cómo. Y eso a veces se hace duro, fuerte, potente. Se incrusta en las hormonas, en las emociones, en las neuronas. Y nos lleva a un camino jodido que nosotros hemos de tratar. Cada uno de trascender. En este nivel, las pérdidas emocionales pueden desencadenar depresiones graves e incluso el irte al otro barrio. Aunque el sufrimiento es el cementerio de la vida, aún tienes más energía que la apatía. Así, cuando pacientes apáticos traumatizados comienzan a llorar, sabemos que están mejorando. Una vez que empiezan a llorar, empiezan a despertar. El duelo es una experiencia humana universal que es difícil de ver o atravesar. Y es cierto, no tengo ninguna duda, que esto del sufrimiento no solamente ha sido natural y es natural, pero también es cierto que esto ha sido fomentado a nivel político-religioso para tenernos ahí en el castigo, sobre todo por las religiones. El budismo no, pero el catolicismo sí, y el islam también. Y los políticos y las políticas y las ideologías asociadas con las religiones, que hay muchos todavía, aunque parezca mentira, también. Y la educación también. Excepto para los que crean las leyes, como he contado, por eso lo he contado, lo del olimpismo. No pueden hacer política, pero los que mandan, los que gobiernan, los que representan el olimpismo o el deporte que sea profesional, ellos sí que tienen derecho a hacer la política que les dé la gana. El duelo es una experiencia humana universal que es difícil de ver o atravesar por su conmocionalidad y emotividad, con las cuales las personas están más que familiarizadas. En menor grado puede ser expresado como lamento, pero cuando es grande
puede ser incapacitante y abrumador. La universalidad de la experiencia se debe a la estructura y a la naturaleza del ego, que percibe mal la fuente de la felicidad como externa o emocional e impregnada de lo especial. En realidad, la única fuente de felicidad está en el interior y su mecanismo es intrapsíquico e interno. Esto dicho así suena muy bien y yo quiero aclararlo, pero esto es un ejercicio brutal, porque nosotros venimos ya con esto y es lo más normal, pero si le pasa también a los animales, un elefante, veis, cuando pierde una cría, pasan muchas cosas. Está en la naturaleza del ser vivo. Un ser vivo también es un animal. A lo mejor no está en la naturaleza de una sepia que tiene 1000 huevos y salen 1000, seguramente no. También podemos pensar que ojalá fuéramos una sepia para no sentir, pero es que el ser humano es un ser sintiente y la emoción, bien, es una fuente de energía magnífica y la emoción mal es una fuente de energía terrorífica. Yo no sé hasta qué punto el ser humano llegaremos algún día a superar estas cosas, sobre todo esas cosas potentes, fuertes de las que he hablado hace un momento. Pérdida de un familiar, de un hijo, esas cosas. Ahí tiene que actuar, como contaba el otro día, la voluntad de uno de encontrar cosas. Muchas personas encuentran ese yo verdadero, su conexión con el interior, a través de golpetazos de este tipo. Ya os digo que no conviene llegar a ese punto. Pero si llega mucha gente, es igual que la gente que ha sufrido cáncer, que han estado casi muertos, que han vuelto, lo encuentran ahí, en unos momentos, en unos espacios que son espirituales, de vivencias, que son parasensoriales, de materia, de tierra, que son espirituales y cambian y transforman sus vidas. Tiene mucho que ver con el apego. Y ese es quizás el espacio de apego más duro que existe. Es más grande que el de la materia. Y es quizá en el que más hemos de ejercitarnos. Cuando un objeto deseado, situación o relación es obtenido, el mecanismo interno entra en funcionamiento con la satisfacción de ese deseo porque el objeto, persona, condición, se ha imbuido de cualidades especiales. Y es decir, cuando no tenemos eso, que nos lo quitan o no nos lo dan, entramos en estado de terror, ansiedad, porque voy a perder el amor de mi vida, el sexo, la materia, lo que te dé la gana. Y nos ponemos... ¿Dónde nos ponemos? Nos convertimos en carceleros nuestros y carceleros de las otras personas que no nos dan lo que nosotros pensamos y queremos tener porque me lo han dado y me da satisfacción. El valor está en los ojos del espectador o en lo percibido y no es intrínseco al objeto deseado o a la persona en sí. Por lo tanto, el sufrimiento está vinculado al deseo, así como la propiedad. De ahí el desapego. Esto es el desapego, no este rollo que nos cuentan jaimitesco de desapégate de tu mundo material, entrégalo todo y vente con la banda de chirifláuticos esta que tenemos aquí y de paso dona. No, compi, amigos que contáis estas cosas en el mundo y que necesitáis adeptos, no, amigos, el apego, el desapego es personal. No tiene que ver con déjate y vente. Claro, es que utilizamos como nos da la gana cosas como personajes como Buda o como Jesucristo. Dejarlo todo y veniros conmigo. Pero esta historia, ¿quién se la mama? 12, 24, 40, 200 que tenía Buda. ¿Quién te mama esto? ¿Quería Buda eso? No. ¿Hablaba Buda de eso? No. ¿Quería Cristo eso? No. ¿Hablaba Cristo de eso? No. Ah. ¿Y sabéis por qué no? Porque yo leo a Cristo y a Buda entrando en libertad y saliendo en libertad. No te obliga a obedecer. Dios no es castigador. Buda no es castigador. Cristo no es castigador. Cristo no castigó a nadie. Cristo no castigó a nadie. Buda no castigó a nadie. La única cosa que yo recuerdo, que igual me corregís, de Cristo es el azote del templo. Lo máximo.
Solo en los textos reinterpretados aparece la culpabilidad. El otro día escuchaba otra vez a Mauro Biglino que decía, la Biblia no es un texto espiritual, la Biblia es un libro de estrategia militar. Está lleno de rencor, está lleno de golpes, está lleno de desamor. ¿Amor al prójimo? ¿Amor a qué prójimo? ¿A todo el prójimo o a mi prójimo? Habla del dinero, del uso del dinero, no cobrar interés a los tuyos y a los otros sacarle los ojos. Así, la Biblia es el sistema bancario de toda la vida. El de la usura, el del sometimiento. Y la Biblia me encanta, por cierto. Pero una cosa es la Biblia, los que han leído la Biblia, los que hemos leído la Biblia, que hay que volver a leer, y otra cosa es lo que te cuentan que pone en la Biblia. Y las transformaciones que ha tenido la Biblia o el biblio. Por lo tanto, esto del desapego, cuidado con el desapego. Severidad. Vosotros habéis oído a Buda hablar de severidad. De ser un tío insoportable que le decía, siendo una emisión divina, un avatar, a los otros lo que tienen que hacer. No. ¿Vosotros habéis oído a Jesucristo decir lo que tienen que hacer los demás? No. ¿De que tienen que hacerse monjes? No. No. ¿De que había diferencia especial entre los 12 apóstoles plus 1 o 11 más su mujer que la acompañaba, María Magdalena, por ejemplo, y los demás que no eran apóstoles? No. No. No eran especiales. No. Porque eso sería sectario. Hay gente que tiene claro en esto de las energías que hay personas que no debemos o deben estar porque no tenemos acceso a eso. Hay gente que lo cuenta así y yo no creo en eso. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es gracioso. Hay gente que dice, muy simpática, que me encanta, que dice, lo bueno del morirse, para los que creemos, es que después de esto, pues no hay envidia, competencia, no hay horario laboral, no tengo que ganarme el dinero para mantener a mis hijos, comprarme un iPhone. No hay iPhones en la otra vida. No hay tienda del yogi. No hay un curso de Kriya pagado en la otra vida. No hay declaración de Hacienda. No hay policía que te persiga. No tienes un profesor castrador o tú has sido un... No hay eso. La sociedad en su conjunto supone que ciertas condiciones, objetos y cualidades son valiosos y este acuerdo afecta a la elección personal. La persona espiritualmente evolucionada que tiene pocas necesidades o apegos es relativamente inmune al sufrimiento. Sí, porque el sufrimiento es mental. Esto lo explica un personaje en particular de maravilla. Anthony de Melo. Que por cierto, no tiene tanto tirón como Krishnamurti y para mí es equiparable. Es más, os voy a decir más cosas, más manejable todavía, más fácil de entender y a veces más chocante. Repito, la persona espiritualmente evolucionada que tiene pocas necesidades o apegos es relativamente inmune al sufrimiento. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a quitar la frasecita la persona espiritualmente evolucionada porque al final es alguien externo el que nos tiene que decir quién es la persona espiritualmente evolucionada y esto no sirve para nada. Existen, están, pero no sirve absolutamente para nada, porque ahí estamos señalando. Porque la primera condición que cuenta Patanjali es que cuando llegas al grado de evolución atómico, que te pasan cosas para nosotros paranormales, es no hacerle ni puto caso. Porque si les haces caso, estás otra vez en la casilla 1, como el parchís. Casilla 1, de vuelta a 0, no has entendido un carajo. Porque claro, nos hablan de avatares, son avatares, es Cristo, lo que tú quieras, es Buda, pero bueno, ¿y tú cómo sabes que es un avatar? Tú asumes que es un avatar. Pero si tú no conoces la perfección, si yo no conozco la perfección, si yo no conozco a Dios, que es la única cosa que podría decir
como cosa excepcional, que lo tiene todo. Los demás, pues pueden ser personas que a mí me ayuden, me abran puertas, entrando en libertad y saliendo en libertad, sin obligar a nadie, queridos, a descubrir cosas nuevas que las vas descubriendo y luego las vas procesando. ¿Cómo me tengo que creer yo que Manuel Swedenborg me hable de cómo es el cielo, el infierno, el campo medio, que ponga colores, casas y lo que ocurre? Pues será pues en su país, a lo mejor en Suecia, lo que sea. Pero esto es trasladable a China, a México, a Brasil, a las culturas precolombinas. Pues no, porque tenían otras. ¿Que hay cosas comunes? Sí. Entre otras cosas, la adoración de dioses. Varios. En algunos. Por ejemplo, en las culturas precolombinas, el chamanismo, que es casi como el comienzo de la religión, de conexión con lo espiritual a través de plantas, por ejemplo, hongos, por ejemplo. ¿Quién son los otros? Los budistas. Lo católico, hay. Lo cristiano, hay. Porque se sabe que hay. Pero se ha contado re poco, no interesado. Porque ha interesado más que el sufrimiento sea gestionado por los gestores de Dios, de Cristo, de Buda, de que nos dé la gana. Y de los avatares, hay gestores de los avatares. Están los avatares, están los gurús y de repente toda la cadenita que viene detrás que explica, ¿qué te explica? ¿Cómo tienes que entender tú la Biblia, a Buda, cómo tienes que leer a Yogananda, cómo tienes que leer a Sri Yukteswar, cómo tienes que llegar a Krishnamurti, cómo tienes que leer, cómo se te ocurre? ¿Cómo? Pues no, es que no tengo que pedir permiso a nadie, compi. ¿Cómo? No tengo que pedir permiso a nadie. A nadie. La fuente de la felicidad se origina en el interior y no depende de factores externos. Si la fuente de la felicidad es adquirida a través de mecanismos del ego, están basados en imágenes, sistemas de creencias y proyecciones de los valores y no en la realidad absoluta de en sí, que es invulnerable a la pérdida. Los objetos, cualidades o relaciones se vuelven sobrevalorados en virtud del mecanismo del apego. Vivimos en el apego porque somos apegados, somos dependientes. El sistema familiar es dependiente, el humano. Y va por culturas. El americano se saca de repente a los hijos rápido, a los 15 los pone a trabajar en la cátedra de casa hasta los cojones de ti, más o menos lo explican así. No he oído ninguno que hable con amor, te lo digo de verdad, que los quieren o los quieren. Pero luego a los 40, a los 50 dicen, es que no veo a mis hijos. Pero a ver, ¿por qué vas a ver a tu hijo? Si lo has mandado fuera de tu casa a los 15 años, porque te toca, porque dice lo que dice la materia, la cultura norteamericana de la abundancia y su puta madre. Sí. Entonces, ¿de qué te quejas? ¿Te quejas de nada, tío? Porque eso es una sociedad miedosa. Las sociedades latinas, y mira que algunos de esos países están en un desastre de nivel galáctico, no son miedosas. La sociedad americana es patéticamente miedosa. Y yo soy, por ejemplo, de los que piensa que tendría que tener la libertad de tener en mi casa pistolas, porque me da la gana. Y sí, ¿qué pasa? En la calle no, pero aquí en mi casa sí. Yo pienso eso, por ejemplo. Y que si se ofende a alguien lo siento mucho, estoy en mi casa. ¿Qué pasa? Pero lo que vemos son cosas terroríficas. Las sociedades latinas tienen un componente virtuoso de la emoción a través de la familia, de la ayuda a través de la familia, que es interesantísimo. Que es psicológicamente interesantísimo. ¿Por qué se dan el número de suicidios tan altos en las sociedades no latinas y en sociedades súper evolucionadas, entre comillas? Japón, los países nórdicos. Aunque es cierto que en los últimos años, en todo Occidente, el número de suicidios, sobre todo de jóvenes, ha aumentado disparatadamente. Sobre todo por los telefonitos, las redes sociales. Pero esto como que es que se jode el sistema. ¿Por qué? Porque nosotros no solemos entender que el veneno está en la dosis, porque no nos ponemos límites. Cuanto más proyectamos en relación con el deseo de objetos o personas, mayor es el potencial de dolor y pérdida. El miedo a la pérdida contribuye a la dependencia de lo superfluo, así como los atributos materiales o sociales, tales como el dinero y la fama. La felicidad es la recompensa psicológica interna por el logro de los objetivos externos como sistema de autorrecompensa. Y el error es pensar que la fuente de la felicidad se encuentra ahí afuera, en lugar de originarse desde el interior. El prototipo
Es el conjunto del proceso de programación en sí. En ese primordial, también más tarde en la vida, las formas de vida animal no fueron autoenergizadas, sino que dependieron de fuentes externas de energía que se podrían encontrar a través del buscar, del probar y del fallar. Pero a diferencia de los animales, el ser humano tiene conciencia. ¿La conciencia de qué? De tu vibración, de tus pensamientos. Y el programa que tenemos es un programa que viene del año de la castaña de manera natural, que fue hiperpotenciado mentalmente por mecanismos de orden para ordenar la vida material, que son necesidad, búsqueda, prueba y error, encontrar y recompensa. Repito, porque son importantes. Necesidad, búsqueda, prueba y error, encontrar y recompensa. La prueba y error es la acción. La búsqueda es la conciencia vibracional, que no existe cuando empezamos. Y el encontrar y la recompensa, en la parte positiva, es el silencio. Pero nosotros estamos instalados en la necesidad, la búsqueda, la prueba y el error, en encontrar y la recompensa. En los humanos, el patrón persiste, este patrón de necesidad, búsqueda, prueba y error, encontrar recompensa, existe en el mapa de conciencia que está de 200 hacia abajo, donde no hay verdad. La adquisición es básicamente la supervivencia del instinto animal que depende de obtener pareja, alimento, territorio, alojamiento, dominio y control. Por tanto, en los instintos animales la fuente de felicidad está programada como proveniente de ahí afuera. Es por lo tanto conseguible y consecuentemente sujeto a pérdida. Con el apareamiento y la afectividad animales, esto se extiende a los compañeros y miembros del grupo. Sufrimiento puede ser visto en el nivel animal en las reacciones, por ejemplo, en los animales de las manadas de lobos, en los elefantes herbívoros, en los monos, en los imitadores y en las colonias de gorilas que padecen el proceso del duelo. Como he explicado antes, la externalización de las fuentes de percepción de felicidad conduce al apego y el surgimiento del control como mecanismo de supervivencia más importante, junto con el deseo por el estatus y sus símbolos de seguridad, y no tanto del materialismo. Vamos a darle ahora un girito a este sufrimiento, un sentido, un camino espiritual. No es raro que las mayores pérdidas se produzcan en el entorno de la búsqueda de ayuda y respuesta que tiene que ver con la religión y la espiritualidad. Emocionalmente, la gente encuentra consuelo en el apoyo simpático, en la oración y volviendo a las prácticas religiosas. Perder, por tanto, proporcionan una oportunidad para aumentar la intención de reevaluar los principios espirituales y ponerlos en práctica y no solo apreciarlos intelectualmente, es decir, lo que he contado antes, ciertas crisis de las tipo que sean, accidentes, depresiones, lo que sea, enfermedades, umbral de la muerte, nos llevan, divorcios, todo lo que tú quieras, nos puede llevar ante un derrumbe a una búsqueda, por derrumbe, nunca mejor dicho. Una pérdida es al principio un acontecimiento no bienvenido. Esto es lo que muchas veces cuentan los budistas, de que a través del dolor nosotros podemos despertar. Pero de lo que se trata, amigos, es de lo antes posible, cuando eduquemos en próximas generaciones, las que sean, que ya tratemos de evitarles esa cosa. No evitarles porque no sepan, sino que seamos capaces, el ser humano lo tiene, la capacidad que no tienen los animales, de crear un mundo que sea distinto de estas cosas básicas de mono. Lo siento, pareja, alimento, territorio, alojamiento, dominio, control, estatus. El ser humano creo que tiene facultades para eso, pero nunca las hemos entrenado, solo cuando nos pegan un topetazo. Una pérdida es al principio, como decía, un acontecimiento no bienvenido, ya que es perjudicial e intrusivo emocionalmente. La respuesta inicial bien puede ser un shock o resentimiento o incluso la incredulidad, una tormenta emocional que demanda energía y atención en un momento en el que la energía es baja, por ejemplo, umbrales de muerte, enfermedades, entre comillas, que te llevan al hoyo.
resultando, por ejemplo, en ira. Es común encontrar a pacientes de cáncer que cuando le detectan un cáncer desarrolle ira o rabia. Y también mucha de esa gente que se vaya luego a otro lado de búsqueda personal. Pero sí, ayuda a asimilar la crisis el centrarse en ciertas realidades internas y trascender sus limitaciones inherentes. Hay ira y resentimiento, así como miedo a la pérdida de control cuando la pérdida es involuntaria o inesperada, que te pilla por sorpresa. La irrupción en la vida de lo inesperado también crea ansiedad por el reajuste forzoso que puede requerir la toma de decisiones importantes y hasta inmediatas. Es bueno saber que la investigación espiritual indica que todo sufrimiento y dolor emocional, sufrimiento, yo diría, no dolor, resultan de la resistencia. Todo resulta de la resistencia. Cuando yo contesto o reacciono ante una cosa que me hace un amigo, una mujer, mi marido, lo que tú quieras, eso es resistencia. Cuando yo insisto en una cosa y no la quiero cambiar, y quiero que cambie lo de fuera, eso es resistencia. Una de las cosas más interesantes que a mí me pasaron, y mucha gente que lo ha hecho le ha pasado, en el viaje con la psilocibina, en el macroviaje, a mí me pasó en uno en particular, fue la resistencia. Y bueno, que sí funcionó. Y digo, no, ya he soltado, no has soltado. Ya he soltado, no has soltado. Y más, y la cosa se ponía más agobiante, y más agobiante, hasta que de verdad solté. Me costó un ratito soltar, me costó un sustito soltar. Eso es lo que me sirvió a mí para, cuando salí de ese estado, aplicarlo en mi cotidianidad. Es decir, ¿aplicarlo porque lo he aprendido? No lo he aprendido, lo he visto por primera vez. Y entonces puedo ponerme a trabajar en ello y verlo. ¿Y qué consigo con eso? Descubrir la conciencia de mi vibración para, al ponerla en movimiento, en energía, punto 2, que es lo cotidiano, encontrar la respuesta en el silencio. De eso vale, por eso vale muchas veces tanto la meditación como las respiraciones holotrópicas o no holotrópicas, como los viajes de psilocibina. Durante el proceso será sentido que el dolor emocional por la pérdida no es estable o continuo, sino que viene en oleadas que pueden ser reducidas por la resistencia constante y la continua entrega a Dios. Y es cierto, todos los que hemos pasado por dolores emocionales, por sufrimientos emocionales de cualquier tipo, enfermedad, desamor, lo que tú quieras, somos capaces de identificar ahora, que ya hemos pasado la película, que eran olas, eran oleadas. Ahora de repente, ¡wow! Me muero, no puedo más. Ay. Y de repente, plano. Para paz. Y 10 minutos después, eso puede durar hasta años, ¿eh? Repito, durante el proceso será sentido que el dolor emocional por la pérdida no es estable o continuo, sino que vienen oleadas que pueden ser reducidas por la no resistencia constante, es decir, me entrego, o también la continua entrega a Dios, buscar respuesta en otra cosa, empezar por ahí, eso es un movimiento ya. No me gusta fijar la palabra, no es esperanza, porque para mí existe, por lo tanto, picha, ayúdame con esto, que no puedo, ¿eh? Dame un mensaje, esto lo he dicho muchas veces, yo lo hago. Mientras la ilusión es que estás entregando la pérdida de una persona, por ejemplo, aparentemente esencial, el objeto, el deseo, el propósito, cualidad, uno está realmente asimilando el dolor de la ruptura con lo querido. Lo que uno está entregando es el propio apego en sí. Lo que nos duele es el apego. Una verdad básica a ser comprendidas en el proceso es que no es posible una fuente real de felicidad fuera de uno mismo. Entender esto es vital, es esencial. Porque esto nunca nos lo han enseñado. Te dicen, haz el bien, sé bueno, sé generoso, sé bondadoso, sé compasivo. Siempre estamos en los demás. Fantástico, entrega, la puta madre. Ahora, ¿tú te quieres? ¿Cómo? Sí, tú te quieres.
O tú estás todo el rato pendiente de los demás, de lo que sea. O tú dejas de hacer cosas por agradar al otro. La famosa frase de mi amigo, de Anthony de Melo, prefiero ser feliz a estar contigo. Es impactante. Yo cada vez que la digo me tiembla el cuerpo, lo digo de verdad. Prefiero ser feliz a estar contigo. ¿Cómo? ¿Prefieres ser feliz a estar conmigo? ¡Qué egoísta que eres! Pero ¿quién es el egoísta? Tú prefieres que yo sea infeliz y que esté contigo. Es una pasada. A mí me lo parece. Hacerla, tirarla hasta de bromita, igual lleváis una hostia en el camino. Prefiero ser feliz a estar contigo. La pérdida realmente trae antiguas ilusiones a la superficie, junto con las oportunidades para reducir su dominio en la psique, es decir, nos enfrenta con el fantasma que hemos creado y nos abre las puertas a lo nuevo. ¿Cuándo? Cuando sea, amigos. El ego tiene una multitud de creencias relacionadas con signos, objetos, personas, títulos, dinero, comodidades, entretenimiento, alfombras, fichas sentimentales, juego, bolis y recuerdos de todo tipo, de todo lo anterior. El ego mente acaricia lo que es temporal y transitorio, ya que se valora como especial y por lo tanto lo ve como una fuente de felicidad, cuando no lo es en absoluto. Paradójicamente, la pérdida es a la vez libertad y apertura a nuevas opciones. Como dice también mi amigo Anthony de Melo, a la felicidad se llega restando. Imagínate que hoy tienes un coach de estos tan guapiños que hay, guapiñas, que te lo llevan a un curso de una corporación y empieza la clase, queridos compatriotas, amigos de todos los mundos mundiales, a la felicidad se llega restando. A más de uno le da un jamacuco. Es más, el que te ha contratado creo que te saca en 2 minutos del estrado. Porque ese concepto a la felicidad se llega restando, hoy en día en el mundo material es un concepto antieconómico de cómo vivimos la vida. Lo que tiene un telefonito de esto desde el que yo grabo, que es la pasada, es que podemos tenerlo todo ahí dentro, en lugar de tenerlo en los bolsillos. Una cámara, un reloj, los libros, imaginar salir a la calle como salimos con un teléfono, ¿qué es lo que tenemos? Salimos con una cámara, con libros, con apuntes, con notas, con un mapa, también tenemos un mapa, pues Google Maps o Apple Maps o quien sea, con una biblioteca andante, no tenemos que ir a la biblioteca, con un teléfono, con una inmediatez, con un vídeo. ¿Os imagináis salir a la calle? Por eso esto es tan adictivo, entre otras cosas. La pérdida sirve de adaptación interna y las cualidades que representan oportunidades de crecimiento. Simultáneamente, la mente se lamenta y desea deshacer los cambios y volver a la comodidad de las circunstancias formadas anteriores, pero el crecimiento del desarrollo evolutivo es insistente. Hay gente que nunca sale de sus cosas. Ya saldrá. Por tanto, el resentimiento, lo que nosotros no queremos, es cambiar, y eso es resentimiento. No quiero cambiar, porque es injusto, lo que me han hecho es injusto, tiene que pagar. El cambio puede ser una fuente de placer anticipado si es elegido, es decir, voluntad, lo que decía ayer, o una fuente de resentimiento si nos resistimos, si alguien te lo quiere imponer y tú obviamente no lo aceptas. Los apegos son para el presente y el futuro anticipado, como el aferrarse para el pasado. Todas estas posiciones son ilusorias porque no hay nunca un momento que no sea el momento presente. Nosotros siempre estamos en el momento. Que dices, hay que buscar el aquí y el ahora. Escucha, no buscar una mierda. Estamos siempre en el aquí y el ahora. ¿Cómo? Que sí, claro. ¿Dónde estás ahora? Aquí y ahora. Pues, ¿qué me estás contando? La única historia, la historia del aquí y el ahora, es que nuestra mente, que nosotros estamos aquí en el ahora, coge y se va para atrás.
¿Por qué? Porque tenemos aquí una serie de cosas químicas y memorias y neuronas que están ahí de hace mucho tiempo, que siguen estando en el aquí y ahora, pero que tienen la capacidad de decirnos, vámonos para atrás, que era mejor, vámonos para adelante, que es un desastre. Eso es, nosotros siempre estamos en el aquí y el ahora. ¿Y cuándo dejamos de estar en el aquí y el ahora? Cuando la mente se distrae y se va para adelante o para atrás. Pero si tú estás aquí en el momento, aquí, ahora, esto, y no permites esos pensamientos del pasado en el futuro, tú estás en la hostia del aquí y del ahora. Porque está el aquí y el ahora y está la hostia del aquí y el ahora, que es cuando tu mente nos ha distraído. Eso es la repera. Pero siempre estamos en el aquí y el ahora. Todas las formas de pérdida son una confrontación con el ego y sus mecanismos de supervivencia. Todos los aspectos de la vida humana son transitorios, por lo que aferrarse a cualquier aspecto traerá dolor y eventualmente pérdida. Cada incidente, no obstante, es una oportunidad de buscar en el interior la fuente de la vida, la cual está siempre presente, inalterable y no sujeta a la pérdida o estragos del tiempo. El sufrimiento o la pérdida, al igual que cualquier situación estresante en la vida, puede ser vista como una oportunidad valiosa de crecimiento, y así lo es, y un tiempo para la reevaluación de valores y metas. Si esto se consigue, con el tiempo es posible dejar de lado todos los apegos. Pero no agobiaros con eso, porque entonces estamos cagándola. Pero es que no paro, no llego. No importa. Día a día, amigo, minuto a minuto, segundo a segundo. Por eso la meditación está en lo cotidiano, todo está en lo cotidiano. Déjate de... No sabemos. Si igual has llegado ya y no lo sabes. Fíjate lo que te digo. En el día a día, no te vayas a buscar. Porque lo que hemos que aprender en la vida es la experiencia del tiempo, y cuando antes lo trascendamos mejor, poco a poco, que no pasa nada. Esto no quiere decir que no aceleres, pues si quieres acelerar, aceleras, está genial. La felicidad emana desde nuestro interior, queridos amigos. El apego es el proceso mediante el cual el sufrimiento de la pérdida se produce, con independencia de cuál sea el apego, ya sea interno o externo, ya sea un objeto, una relación, una cualidad social o aspectos de la vida física. El ego se perpetúa por su compleja red de valores, neuronal, no neuronal, creencias, educativos, sistemas, creencias y programas, y imposiciones, y leyes, y religiones, y pseudoreligiones, y organismos meditatores institucionales, y la Virgen Santa Divina. Así surgen las necesidades de conseguir más energía a medida que se hacen más adornadas y elaboradas, a veces al punto de ser una fijación. Estos son los famosos péndulos. La fuente de dolor no es el sistema de creencias en sí, sino el propio apego a ellas, lo que nosotros hacemos con eso. Y la sobrevaloración imaginaria. Por eso no es dolor, es sufrimiento. El dolor existe. Si me pincho, tengo dolor. ¿Qué coño? Pero si me pincho y tengo dolor y se me va el dolor y yo me quedo pensando, fíjate tú, me he pinchado, me he hecho dolor, ahora está rojo y fíjate, y llevo 2 días con que está rojo y fíjate qué tristeza, y ahora que esto que me va a traer, y se me va el dolor, se me va a pasar para el dedo gordo y se me va a poner con una butifarra y luego ya no podré chuparme el dedo. Es que eso es lo que hacemos. Es que eso es lo que hacemos. Todo el tiempo, amigos. El tener lo mío, la libertad del otro. Tú ya eres, tú ya tienes. Y puedes tener cosas que te gusten, fascinantes, un reloj. Yo tengo cosas que me gustan en mi vida muchísimo, las he coleccionado, me las he cortado de las revistas. Y algunas físicas. Y cuando se han ido, ¿sabéis qué ha pasado? Absolutamente nada. Algunas hasta las he tirado, otras las he regalado, absolutamente. Pero, no hay pero. Eso es un ejemplo de los apegos. Vamos ahora a hacer un procesamiento, como un ejercicio, ¿no?, de sentimientos negativos, si los tenemos, que los tenemos algunos seguro, y a ver cómo podemos trabajar con ellos.
Con la pérdida, el proceso espiritual de no resistencia y la entrega es efectiva. Repito, con la pérdida, el proceso espiritual de la no resistencia y la entrega, cuando la descubrimos, cuando estamos dispuestos por voluntad, no por fuerza de voluntad, a recrearla, empezamos a calibrar más alto. Una persona que quiere salir del sufrimiento, que empieza a conectarse con su voluntad, con su interior, valora todas las experiencias de la vida y ve cada una como una oportunidad para evolucionar espiritualmente. Podemos hacer una técnica de procesamiento que incluye pasos muy simples, todos dependientes de la voluntad y capacidad de entrega. Por ejemplo, 1. Permanece en el sentimiento y mantente enfocado en lo inquebrantable. Date cuenta de que todo dolor se debe a la resistencia. El sufrimiento de la pérdida se debe al apego y su carácter especial. Por ejemplo, este punto. ¿Sabéis que habéis ido aquí? Cuando queremos meditar hay gente pues que no para la mente. Pasa, es súper normal, Entonces hay un ejercicio en el que tú estás inhalando y de repente, aquí lo he contado, ¿sabéis que inhalo y paro para exhalar o para contener esa inhalación, esa toma de aire, la paro? Bueno, y cuando paramos, ¿y qué pasa? Que te has parado. Bueno, pues utilizar eso si queréis, como visualizar eso cuando no paráis parar la mente. Eso es lo mismo, es como un desenfoque, enfoque. ¿Sabes cómo encontrar el silencio? Ahí está, en el espacio entre la inhalación y la exhalación. Ahí está, ¡pam! Y ayuda un montón. Estate dispuesto a sumergirte y a entregar los sentimientos sin evitarlos. Entiende, aceptemos que hay oleadas y que luego hay planicies. Cuando entres en la planicie, recuerda de dónde vienes. Fíjate, si hace un minuto estaba que me daba un jamacuco y ahora estoy aquí así con esa cosa, pero estoy calmado, calmada. Habla con Dios o con lo que tú quieras, sin intermediación. Pide ayuda o dile, te entrego este dolor que me cuesta entender y trascender, que acepto como tal, pero que entrego porque me hace de más daño, no lo quiero más, pero lo entiendo. El desapego no es me importa todo un carajo. Es decir, el desapego no es indiferencia. El desapego es una comprensión total de las circunstancias, de las tuyas. El desapego nos permite, con el tiempo, poder ver a los demás desde otro lugar. Y en su caso, su defecto, efecto, poder ayudar a los demás a que vean ciertas cosas con calma, sin que te lo pidan. O sea, si te lo piden, obviamente. Entrando en libertad y saliendo en libertad. Todo el dominio humano es temporal, transitorio y devolutivo. Nada puede ser realmente propiedad o mío, nada. ¿Entiende eso? Todas las relaciones son de carácter temporal, arbitrario y libres. La legalidad otorga solo derechos de control, tiene que ver con la materia y el reparto de la materia. Es como un intercambio de emociones. Yo me doy, tú me das tiqui tiqui, yo te doy taca taca. Ahí ya no hace falta que lo cubre. Todo lo mío es temporal. Todas las circunstancias, propiedades, relaciones, hechos, míralos como servidores, te han enseñado algo. Las condiciones, los objetos y las situaciones son transitorias. Ten coraje, quiérete. Hay gente que dice dignidad. Bien, está bien. Yo más que dignidad, quiérete.
Acepta que todo lo otro tiene derecho a existir. Fijaros algunos ejemplos que tienen que ver con el apego excesivo. Los voy a magnificar un poco. Un coche que tengáis antiguo, por ejemplo, un coche que os guste mucho. Tenía un Jaguar antiguo que me lo regaló mi abuelo, por ejemplo. ¿A qué te recuerda? A paseos por el campo, con una amiga que tenía. ¿Y a qué más? Compañía, una compañía especial. Esos son apegos. Esto está bien, está mal, no, está de puta madre. Otra cosa que me quede enganchado con eso. El dinero, el dinero, esto es fantástico. Activos, supervivencia. Este apego es más cabrón. Riqueza. Tengo muchos medios de ganarme la vida y de tener kikis. Esto es de importancia, me da prestigio, me da confort y también me da un poquito de control sobre alguien. Amante, amor, pareja, relación, compartir, ¿no? Qué maravilla es compartir. Ahí que incluye sexo, orgullo, seguridad, compañía. Obtener un título universitario, lo que sea, supervivencia. Con esto yo ya puedo. ¿Qué más? Orgullo. Imagínate, doctor, catedrático, premio Nobel, estatus. Empleo, un trabajo, para que veas la asociación económico, supervivencia, estatus, habilidad, soy especial en algo, y así podemos continuar todo el tiempo en esta secuencia. Entonces, para poner fin a este capítulo, vamos a acabar como siempre, con lo que atrae y con lo que repele. Atrae el sufrimiento, se aferra, no quiere soltar, vive en el pasado, le encanta deshacer positivo, negocia con Dios, ve pérdidas, rechaza, niega, tiene ira, resentimiento, autoculpabilidad, se siente vacío, disminuye, equipara a otros o depende de lo externo, resiste abatimiento, retrocede en el tiempo, se emocionaliza, busca simpatía, evita, controla, ve la pérdida como cosa permanente, ve las fuentes de la felicidad fuera, es irreemplazable, la vida está llena de problemas, amargo, es un amargo o una amarga. Me encanta. Podemos resumir todo ese, es un amargo. O soy un amargo. Qué amarga que eres. O qué amargo que soy. ¿Qué repele? No quiere soltar. ¿Qué repele? No quiere vivir en el ahora. Siempre está por ahí pasando. ¿Qué repele? Aceptar. ¿Qué va a aceptar? ¿Qué repele? Entregarse. ¿Qué repele? Ver la oportunidad de avanzar. ¿Qué repele? Trabajar para mejorar. ¿Qué repele? Aceptar limitaciones. ¿Qué repele? No quiere reemplazar nada. Quiere que cambien los demás. ¿Qué repele? No acepta la felicidad interior. ¿Qué repele? Asumir que depende todo de ti. ¿Qué repele? Trascender. Trascender. ¿Qué repele? La esperanza. Es una palabra que me gusta mucho, pero bueno. ¿Qué repele? La suficiencia del yo. ¿Qué repele? La responsabilidad. ¿Qué repele? Ver la pérdida como temporal, la vida infinita, eterna. Está bien jodido. ¿Qué repele? Un futuro prometedor. ¿Qué repele? La vida llena de soluciones. ¿Qué repele? El amor. Casi nada. Y por cierto, el perdón. Dicho esto, queridos amigos, este capítulo en particular todos son importantes, pero este es importante porque si hay algo recurrente que podemos tener y por lo que hemos pasado muchos, y a lo mejor seguimos pasando, es el del sufrimiento de muchos niveles. Prepararos porque el siguiente tiene que ver con el miedo. Y no es el miedo a que te aparezca un fantasma, no. Hay una cantidad de miedos brutales. Hay jovencitos que tienen miedo hasta el clima. La cosa se ha puesto fea, farruca. Pero, estamos aquí para trascender y soltar. Nunca mejor dicho. Os envío un abrazo gigantesco en este capítulo de hoy. Soltar, no tener miedo, atreveros a leer cosas, a escuchar a gente, incluso a compartir. No tengáis miedo.
Abandonar el sufrimiento, entenderlo como que es una cosa mental, distinta del dolor. El ejemplo que he puesto, me he pinchado, me he hecho daño, sí que dolor, pero ya no me duele, pero yo sigo conectado con el dolor, porque fíjate, ahora va a coger, se va... Esas cosas que hacemos todo el tiempo. Lo mismo con la pareja. Escuchar a gente, si tenéis oportunidad, que haya pasado por alguna experiencia de esto. Un cáncer, por ejemplo. Escuchar, si tenéis oportunidad, preguntarle si se abre, si quiere contarlo. Y vais a ver lo que sale de ahí. Vais a ver qué alucine. Vais a ver qué capacidad, que es un camino que nos pueden regalar y nos regalan. Esta gente que ha pasado por cosas únicas para abrirnos los ojos a entender un montón de cosas. Un abrazo bien grande, hasta mañana, os quiero muchísimo y un poquito más allá, hasta el infinito. Chao.